Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, bueno, Felipe. Bueno, el tema agrícola, ¿qué hacer? Hay algunos planes por ahí interesantes. Uno de los sectores más afectados sin duda por la situación económica del país es el sector agrícola, lo cual explica los niveles de escasez y desabastecimiento que afectan el consumo de alimentos. Un cuadro que también se proyecta en el alza de los precios de los productos agrícolas, especialmente los alimentos, cuya búsqueda ahora es una difícil tarea cotidiana de los consumidores. La situación ofrece cifras más que preocupantes. Actualmente, según datos de FedeAgro, el consumo es de 900 gramos al día, lo que significa que en los primeros meses del año la oferta ha disminuido dramáticamente. Pero con un elemento mucho más grave, la oferta de alimentos por lo menos en 80% fue importada. Y si se toma en cuenta que existe una drástica reducción de las importaciones por la escasez de divisas, se tiene una idea de la magnitud del problema. FedeAgro y otras organizaciones que agrupan a productores y ganaderos vienen ofreciendo alternativas y fórmulas para abordar el problema. Se considera, por ejemplo, que es necesario llegar a la oferta de alimentos cercana a los 28 millones de toneladas anuales y generar un consumo de 2,5 kilogramos de alimentos al día. Esta meta está vinculada con otras medidas que resultan indispensables para reordenar y fortalecer la producción, como decisiones de orden macroeconómicas que estabilicen la economía, además de implementar un subsidio directo a la población más vulnerable. También habría que garantizar la seguridad jurídica de los productores de alimentos, lo cual implica reformar algunas leyes que hoy operan como obstáculos para la inversión y también para la plena producción de los rubros esenciales de la agricultura. Una medida sin duda es regularizar la situación de la tierra, que se logró en alguna medida luego de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria de 1960, pero que posteriormente se ha visto afectada por ocupaciones y expropiaciones arbitrarias que hoy afectarían a más de 4.000 productores. También se destaca en las propuestas de los gremios una revisión de las políticas de financiamiento para los campesinos y pequeños productores, ofreciendo vías oportunas y eficientes para asegurar la siembra y la cosecha. Bueno, efectivamente este plan, presentado en este caso por Fernando Camino, lo que es el plan PAPA de abastecimiento pleno, involucra unas medidas de emergencia ante esta situación de, por supuesto, una inestabilidad en cuanto a lo alimentario se refiere, con una inseguridad alimentaria, donde no hay acceso, no hay disponibilidad, no hay estabilidad ni utilización adecuada de los alimentos, y enmarcado también en una vulnerabilidad del derecho a la alimentación por parte de todos los venezolanos. Tenemos este plan que tiene tres fases, ¿no? Corto, mediano y largo plazo. Sobre todo, la gente ya quiere saber cómo vamos a resolver toda esta problemática en el corto plazo, donde evidentemente hay una falta de insumos, hay una falta también de seguridad jurídica en el campo, hay unas condiciones adversas que hacen que el negocio agrícola sea muy complicado, sabiendo que el negocio agrícola es un negocio riesgoso, además sin una planificación real, sin tener cifras, datos estadísticos desde el año 2007, es muy difícil planificar políticas públicas adecuadas que permitan en este caso obtener resultados positivos. Entonces, lo primero es que tenemos muchas potencialidades y tierras con vocación productiva, más de 20 millones de hectáreas, de las cuales en su mayoría son de vocación pecuaria, que nosotros podemos reactivar de manera rápida, inyectando, por supuesto, financiamiento al sector y facilitando a los productores agrícolas y aquellos que tampoco se han incorporado asistencia técnica, que en este caso es lo que nosotros desde la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines estamos promoviendo, que hay una ley nacional de asistencia técnica donde los agrónomos, veterinarios y todos los agrotécnicos podamos participar. Ya basta de estar entregando créditos de manera al garete, sin hacer una supervisión y sin que esos recursos generen resultados eficientes. Estas propuestas, como el Plan Agroalimentario para el Pleno Abastecimiento, fueron llevadas para la consideración de la Asamblea Nacional
y cuenta con el apoyo de los más importantes gremios del sector. Justamente para conversar sobre el tema nos acompaña el coordinador de este proyecto conocido casualmente como el Plan Papa, Fernando Camino Peñalver. Recordamos antes de ir a la pausa a todos los televidentes que pueden hacer sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @LauraClavePisoGV, y también a través del canal de Globovisión en YouTube y Dailymotion podrán tener información más detallada de nuestra programación. ¿Por qué los precios de los vegetales y las hortalizas han aumentado si somos un país productivo? Para solucionar el desabastecimiento es mejor importar los alimentos o producirlos. ¿Qué medidas se están tomando para estabilizar el mercado agrícola? Bien, aquí para responder tenemos a Fernando Camino. Fernando fue presidente de FedeAgro y al mismo tiempo coordina en este momento el equipo de productores y emprendedores de Un Nuevo Tiempo. Y Fernando ha trabajado junto con otros especialistas en programas que tiendan a la recuperación, no solamente del abastecimiento, sino de la productividad agrícola, ¿no es verdad, Fernando? Claro. Antes de que nos hables del programa, vamos a complacer un poco a la gente. Hay una persona que pregunta, y esa pregunta se la hace todo el mundo, ¿no? ¿Por qué algo que producimos nosotros aquí, que nunca nos ha faltado, como son las hortalizas, los tubérculos, etcétera, tienen esos precios tan elevados? Porque el gobierno, en su política equivocada, en un planteamiento ideológico desfasado, acabó con el sector productivo, con toda la cadena de producción. En primer lugar, está el grave problema del desabastecimiento de los agroquímicos, de los fertilizantes, de la semilla, que está golpeando drásticamente la producción de hortalizas. Sin semilla no se puede producir hortalizas, sin fertilizantes no se puede producir hortalizas. Entonces, porque el gobierno monopolizó el agrocomercio. Eso es importante que lo expliques porque es lógica la pregunta, ¿por qué lo que hacemos aquí cuesta igualmente caro? Y es que lo que pasa es que también de alguna manera no lo hacemos todo aquí. Claro, es que el problema del aumento desmedido de los precios viene dado por la escasez. Si usted tiene menos productos, esos producto escaso, producto caro. Esos productos escasos, producto caro. Claro. Si nosotros, con la capacidad productiva que tenemos, se desarrolla y hay abundancia de productos como existía antes, que había abundancia de hortalizas, los precios se estabilizan. Además, influyen los costos de producción, porque toda la semilla que consiguen los productores de hortalizas, los agroquímicos, los fertilizantes, están dolarizados. Entonces estamos trabajando con precios de dólar libre. Claro. Entonces eso aumenta los precios. Lo único que no está dolarizado son los sueldos. Que por más que aumenten, porque fíjate, ¿en qué favorece el aumento de precio en esta materia? En nada, eso es una burla. Eso es una burla a la gente, porque nosotros deberíamos estar para que la gente cumpla con un requisito fundamental de vida. Debería estar ganando por lo menos 300.000 bolívares. Así es. Porque la canasta, ahí lo vemos, la canasta alimentaria de junio está en 270.000 bolívares. Y la canasta básica, que son todos los bienes y servicios que consume la gente para vivir una vida digna, está en junio en más de 300 bolívares. Es decir, que eso es una burla. Ahora fíjate, Fernando, el plan que ustedes tienen, hay gente que dice, bueno, esto para recuperarlo tardarán generaciones. ¿Es tan difícil eso así? Es decir, ¿ustedes tienen alternativas para hacer que de alguna manera esto fluya una vez que soltemos amarras? Un Nuevo Tiempo presentó al país el Plan Agroalimentario para el Pleno Abastecimiento. Este plan tiene 4 propuestas fundamentales para elevar la producción agrícola, elevar la producción de alimentos con el contenido de por lo menos un 80% nacional. Es decir, nosotros tenemos que aumentar el consumo del venezolano, que está en este momento en aproximadamente 900 gramos diarios, llevarlo a 2,5 kilos de producto por lo menos, con un 80% de producción nacional, que serían alrededor de 20 millones de toneladas al año de producto hecho en Venezuela. Este plan
está fundamentado en 4 propuestas. La primera propuesta es dar seguridad jurídica a los productores. Es decir, que el productor tenga garantía para invertir a través de reformar 3 leyes que son las que conspiran contra la producción, que son la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley de Pesca y Acuicultura y la ley que frena la producción, que es la Ley de desarrollo de la producción nacional. Esa ley, que es la que debe garantizar la seguridad jurídica de los productores, esa ley no está garantizando en este momento y los productores no tienen la propensión a invertir. Claro. El otro aspecto es el aspecto de la producción, lo que hablamos. Nosotros tenemos un plan productivo con esa es la segunda propuesta, que de la mayoría para elevar la producción de la mayoría de los rubros agrícolas. Y el otro aspecto son los aspectos financieros, que son los 2 últimos aspectos, que es el financiamiento nacional y el financiamiento internacional, que se requieren para que la producción se aumente a través de nuevos niveles de tecnología de punta y que se financie la infraestructura. Ahora, ¿qué hay que hacer para que esas 4 propuestas arranquen después de venir de una situación como la que tenemos, que es un absoluto y total caos en el campo? Y, por supuesto, una contracción del aparato productivo feroz. Mira, lo primero que tenemos que hacer es un cambio de gobierno. En esto tenemos que estar claros. Si nosotros no cambiamos el gobierno de forma por la vía democrática, pacífica y constitucional, que está planteado en el revocatorio, esto que estamos proponiendo al país no tiene ningún fundamento porque el gobierno no lo va a hacer. Sí, no tiene viabilidad. No tiene viabilidad. Y estamos proponiendo también, nosotros hemos emplazado al gobierno para solucionar en este momento la situación de la grave crisis humanitaria que está sufriendo el país a causa de la escasez y de la carestía de los alimentos. Hemos propuesto y hemos emplazado al gobierno que acepte la ayuda humanitaria que se está proponiendo del exterior. Esa ayuda humanitaria se está proponiendo en 2 sentidos. El primer sentido es la donación de alimentos, que permita que los organismos internacionales, las ONG, la iglesia que están ofreciendo traer alimentos, entren al país. Pero eso sí, que esos alimentos no sean repartidos por el gobierno, porque vamos a seguir en la misma situación. Ya vemos lo que pasa claro, en los circuitos. Eso tiene que ser repartido a través de la iglesia, usando los espacios físicos de las escuelas, contando con el magisterio, contando con las ONG del país, con instituciones internacionales como la Cruz Roja, y así entonces que esos alimentos lleguen a los sectores más vulnerables de la población. Y el otro aspecto que es muy importante, que es la utilización de los canales de financiamiento que ha ofrecido España como mediador ante la Comunidad Europea para saldar la deuda con los proveedores internacionales y se vuelva a activar los canales de provisión de materia prima para la agroindustria. Así es. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí este rato. Fernando Camino, expresidente de FEDEAGRO y coordinador de productores y emprendedores de Un Nuevo Tiempo. No, gracias a ti por la invitación. Realmente, bajo ese concepto, donde la planificación sea lo prioritario, donde basado realmente en las condiciones y características que tenemos en Venezuela, donde podemos tener ventajas comparativas, vamos a ser competitivos, vamos a poder de una vez por todas realmente abrirnos al mercado internacional de rubros agrícolas, poder tener materia de exportación, que es lo que se cacarea mucho, lamentablemente el gobierno, pero no pone las condiciones mínimas para que haya un mercado de exportación serio y bueno, de la mano por supuesto de los que nos formamos en estas carreras. Lo primero es basarse en la información que tenemos, los puntos de partida, hasta ahora cuánto estamos produciendo por cada rubro y sobre todo los estratégicos, en los cereales y por supuesto también en algunos frutales y hortalizas.
basado, podemos ampliar y adecuado, adaptado también a las nuevas tecnologías. Estamos con un rezago de más de 20 años. Ver en dónde podemos ampliar nuestra frontera agrícola, aumentar nuestros rendimientos y nuestra producción, sobre todo, insisto, en los cultivos donde tenemos ventajas comparativas, maíz, arroz y, por supuesto, la ganadería en general, doble propósito. Posteriormente, generar un plan, ¿verdad?, basado en toda la información que se pueda recabar a lo largo de un año, de un periodo de siembra, en este caso de un año de planificación agrícola, para ver todas estas medidas y políticas que permitan a los productores tener acceso fácil a los insumos, que ahorita es un problema, garantizarles seguridad, garantizar unos precios estables y que, bueno, generen, por supuesto, rentabilidad y que no compitan las importaciones con la producción nacional. Y, bueno, finalmente, posterior a toda esa evaluación, hacer otras políticas, generar otras políticas que permitan optimizar aún más la productividad, que es lo que realmente nosotros tenemos muchísimas fallas en cuanto a la productividad. Bueno, en resumidas cuentas, Manuel Felipe, en medio de tantos planes que no han funcionado y ante esta grave situación hay que hacer un plan. Bueno, esta situación del sector agrícola, bueno, se ha agravado terriblemente, pero sabemos que siempre ha tenido una presencia importante entre las debilidades de la economía venezolana y que era cubierta hasta ahora por la vía de las importaciones. Y entonces, bueno, las crisis agrícolas, la insuficiencia en la producción agrícola se suplían con las importaciones porque existían suficientes divisas por la vía del precio del petróleo. Esto se ha puesto de manifiesto ahora y se ha agravado porque existentemente no existen las divisas que existían antes para hacer estas importaciones y vemos lo que está ocurriendo con estos gravísimos niveles de desabastecimiento, ¿no? Ahora, estos planteamientos que formulan estos gremios es verdaderamente importante, son las medidas que hay que tomar, pero aparte de lo que señalaban ahí, yo creo que en el caso del campo en Venezuela hay un elemento que no se toma mucho en cuenta o no se enfatiza en él, pero que quizás es fundamental, y es el tema de la violencia en el campo. Es decir, la presencia cada vez mayor de megabandas, de organizaciones delictivas que siembran el terror, y eso tiene un efecto no solo para invertir, sino también para la producción, para el mantenimiento de los centros de producción, y esto se expresa de manera más aguda en las fronteras del país, también en el centro del país, en las zonas del llano. Entonces, en consecuencia, ese es un factor tan importante, ¿no?, para estabilizar la producción, el hecho de enfrentar estos grupos y cómo reducirlos. Tarea que no es nada fácil, como se ha comprobado, porque esto se vincula con el clima de violencia general que vive Venezuela. Sí, porque hay mucha impunidad. Entonces, claro, lo que vive Venezuela. Entonces, en consecuencia, esta es una tarea fundamental. Ahora, todos estos planteamientos son positivos, pero para abordar este cuadro tan complejo, que tiene que ver con el resto de los sectores económicos, la única salida de verdad es que existe un acuerdo entre los sectores productores, entre ganaderos, productores agrícolas, el Estado y aquellos factores que sean capaces de concertar esfuerzos para enfrentar esta situación. Mientras tanto, no habrá salidas inmediatas, en algún momento absolutamente temporales, que no son suficientes para enfrentar un problema que cada día es más grave, porque lo sufren los productores, por supuesto, y lo sufren la gente vinculada a la ganadería, pero fundamentalmente lo sufren los consumidores que se ven afectados, por supuesto, con el desabastecimiento y con la escasez de sus alimentos, que es lo fundamental, ¿no? Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.